La educación franciscana. Los franciscanos fueron los primeros frailes en arribar a la Nueva España, entre los años de 1523 y 1536. Su preocupación principal fue la de evangelizar a los nativos de estos nuevos territorios. Fueron los primeros que se interesaron por introducir un nuevo conocimiento. Elaboraron y empezaron a poner en práctica un proyecto educativo, cuyo objetivo central estuvo dirigido a contribuir en la retroorganización social de los pueblos indios, asegurando su autoeficiencia económica, además de su autonomía social y política. La ideología del retorno a un cristianismo primigenio, por el que había luchado en Europa desde el siglo XIII, y ahora se presentaba la ocasión para llevarlo a cabo en el Nuevo Mundo. La ciudad de Texcoco, en el actual Estado de México, fue el primer lugar a donde llegaron los tres primeros franciscanos: Pedro de Jante, Juan de Tecto y Juan de Ahora. La labor misional en la Nueva España que motivó a estos tres franciscanos fue ganar almas para compensar las ánimas perdidas en Europa, con motivo de las nuevas luchas de la reforma religiosa. Los mendicantes se sintieron atraídos a estas tierras al ver la posibilidad de crear un cristianismo primitivo, basado en la pobreza y en el trabajo, como San Francisco de Asís lo propagó. Los ideales se concretaron en una labor educativa, enseñando oficios a los naturales, guiándolos bajo los objetivos y principios de la reforma de la Iglesia. El principal promotor de esta reforma fue el catedral Jiménez de Cisneros, al crear la provincia del Santo Evangelio en Extremadura en 1518, que luego se transformó en la provincia de San Gabriel. Su propósito era establecer un convento donde se practicaba una vida austera. Sus conventos eran paupérrimos y se sustentaban de limosnas, pero no penurias. Se vestían de sayal y andaban descalzos y dormían en tablas. El conquistador militar de la Nueva España, Hernán Cortés, solicitó a los reyes españoles que la evangelización estuviera en manos del clero regular, en virtud de las buenas características que observó en los naturales de estas tierras. Así se anuaron los buenos anjurios para que se diseñaran un proyecto económico-social pactado entre el conquistador y la orden de los franciscanos. Dos fueron las estrategias empleadas por los franciscanos en su conquista espiritual: la convención selectiva y la masiva. La primera consistió en evangelizar a los caciques indígenas, dando a conocer la religión cristiana, y la segunda en el bautismo masivo de las naturalezas. Así se propusieron construir una sociedad basada en los principios evangélicos puros. Para ello, requirieron ganarse la plena confianza de los indios, y esta se basaba en la pobreza, por un lado, y el resto de los conquistadores, por el otro, que les permitió aplicar su apoyo de sociedad. Se congregaron a los naturales en pueblos indígenas, cristianizados, que tendrían la igualdad en el trabajo, la propiedad común de bienes, en especial de las tierras, conducido bajo el principio de la obediencia del Evangelio. La institución religiosa que ofrecieron los franciscanos a los nuevos conversos fue muy elemental. Se enseñaban los dos dogmas fundamentales del cristianismo, sobre todo la existencia de un Dios único. Al aceptarlo, se basaban al bautizo y luego se basaba al catequesis en cada población indígena. Para ello daban pláticas ilustradas a los élites indígenas, explicándoles la religión cristiana y lo referente a la vida y organización de la iglesia. Para el resto de los habitantes de los nuevos pobladores, la enseñanza religiosa era elemental
y la llevaban a cabo como apoyo de los fiscales o mandones, previamente capacitados por los frailes. Estos ayudantes indígenas se convirtieron y conocieron como temachinitis o maestros indígenas. El primer paso en su labor sistemática para educar a los indígenas bajo los principios del cristianismo se hizo con los hijos de los nobles. Su objeto fue dar seguridad a la clase dominante, manteniendo de esta manera su posición relevante ante el conjunto de la sociedad. Con ello, no los desplazaban de inmediato y seguían en los puestos de mando. Los franciscanos crearon formas didácticas novedosas de la enseñanza de su cristianismo, fuente a la seguridad experimentaban respecto al hecho que los naturales eran cristianos sin saberlo y de que practicaban las formas de vida que ellos propagaban. Se dieron a la tarea de crear los mecanismos adecuados para conducirlos hacia su ideal de sociedad evangélica pura. Los franciscanos tuvieron apoyo de la corona española para poder estudiar las lenguas nativas y así realizar la enseñanza franciscana del cristianismo en las lenguas propias de los naturales. Se les ocurrió hacer representaciones gráficas de las ideas dibujando con jeroglíficos las primeras ocasiones cristianas, pero los indios concretizando los contenidos de los rezos. Una de las obras más famosas fue la de Fray Pedro de Jante, quien hizo una doctrina completa. El libro en cuestión es pequeño, de 5 por 5 por 7 por 7 centímetros, y tiene un total de 83 páginas. Aparece en él una serie de figuras y signos de dibujos de trazos simples, iluminados con colores planos que contribuyen a enriquecer las representaciones figuradas. El modelo educativo franciscano se constituyó con 3 vertientes. La primera estuvo dirigida a la enseñanza de oficio, que recibía la mayoría de los niños y jóvenes para prepararse en el proceso de producción. La segunda a las mujeres, con la finalidad de que cumplieran con las funciones de organización familiar. Y la tercera consistió en la educación superior, a la que estaban dedicados en principio los hijos de los nobles, y en la cual pusieron sus esperanzas para que su modelo de sociedad se produjera, formando a los encargados de asegurar su continuidad.